El grito de mi padre resonó como un trueno en la pequeña casa de Cádiz, haciendo que mi corazón se detuviera. Sofía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Su voz, cargada de furia y desconcierto, atravesó la puerta del baño mientras el vapor aún flotaba a nuestro alrededor. Gideon, con los ojos abiertos como platos, se aferró a mi brazo, su respiración entrecortada mientras el agua seguía cayendo sobre nosotras. Habíamos sido tan cuidadosas, tan discretas. Durante meses nuestras miradas furtivas y roces accidentales habían sido nuestro secreto, escondido bajo la fachada de una amistad inseparable. Gideon, la estudiante de intercambio coreana que llegó a nuestra pequeña ciudad costera hace un año, se había convertido en mi refugio, mi verdad, mi todo. Pero ahora, con mi padre al otro lado de la puerta, el mundo que habíamos construido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse. Me llamo Sofía, tengo 20 años y vivo en Cádiz, un lugar donde el mar canta historias de libertad, pero donde las tradiciones aún pesan como anclas. Mi padre, Antonio, es un hombre de 50 años, de carácter fuerte, un pescador que ha pasado su vida enfrentándose a tormentas, pero nada lo había preparado para esto. Gideon, con sus 21 años, vino desde Seúl para estudiar arte en nuestra universidad local. Su risa suave y su forma de ver el mundo, tan diferente a la mía, me atraparon desde el primer día. Pero en un pueblo donde todos se conocen, nuestro amor era un riesgo que no podíamos permitirnos. Aquella tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos anaranjados, Gideon y yo nos habíamos escapado a la playa. Reíamos, corríamos descalzas por la arena, y por un momento, el mundo parecía nuestro. Sofía, ¿alguna vez has sentido que estás viviendo un sueño del que no quieres despertar?, me preguntó, su voz temblando mientras sus dedos rozaban los míos. Asentí, incapaz de hablar, porque cada vez que estaba con ella, sentía que el resto del mundo se desvanecía. Volvimos a casa, empapadas de sal y risas, y decidimos darnos una ducha juntas. Era un acto de rebeldía, un momento robado en medio de nuestras vidas llenas de secretos. Pero no contábamos con que mi padre regresaría temprano de su jornada en el puerto. La puerta del baño se abrió de golpe y allí estaba él, con los ojos llenos de incredulidad. Sofía, por Dios, explícame esto ahora mismo, rugió, mientras Gideon intentaba cubrirse, su rostro pálido por el miedo. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Papá, ¿por qué no llamas antes de entrar?, fue lo único que logré balbucear, un intento patético de ganar tiempo. Gideon, aún temblando, susurró algo en coreano que no entendí, pero su mirada me suplicaba que la protegiera. Mi padre dio un paso atrás, su rostro pasando de la ira a algo más profundo, una mezcla de dolor y confusión. Esto no está bien, Sofía. Esto no es lo que te he criado para ser, dijo antes de salir dando un portazo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Gideon y yo nos miramos, el agua aún goteando de nuestro cabello. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. No tenía respuestas. Solo sabía que nuestro amor, que hasta ese momento había sido nuestro refugio, ahora era una tormenta que amenazaba con destruir todo. Esa noche, después de que Gideon se marchara a su apartamento, me senté en mi habitación, mirando las fotos que teníamos juntas. Una de nosotras en la playa, otra en un festival local, sonriendo como si el mundo no pudiera tocarnos. Pero ahora el peso de la realidad me aplastaba. Mi padre no volvió a hablarme esa noche y el silencio en la casa era más pesado que cualquier grito. A la mañana siguiente decidí enfrentarlo. Bajé a la cocina, donde lo encontré tomando café, con la mirada perdida en el horizonte. Papá, tenemos que hablar, dije, mi voz temblando pero firme. Él levantó la vista y por primera vez vi algo más que ira en sus ojos, miedo. Miedo de perderme, miedo de no entenderme. Sofía, no sé qué está pasando contigo, pero esto no es normal, dijo, su voz baja pero cargada de emoción. No es algo que elegí, papá.
Es lo que siento, respondí, sintiendo como las lágrimas quemaban mis ojos. Le conté todo como conocí a Ji-yeon, como nuestras charlas en la playa se convirtieron en algo más, como cada día a su lado me hacía sentir más viva que nunca. Él escuchó en silencio, sus manos apretando la taza de café hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Con lo que la gente dirá?, preguntó, su voz quebrándose. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba luchando contra mí, sino contra sus propias creencias, contra un mundo que le había enseñado que el amor debía ser de una sola manera. Esa conversación fue solo el comienzo. Sabía que convencer a mi padre no sería fácil, y que el pueblo con sus murmullos y juicios, sería aún más cruel. Pero también sabía que Ji-yeon valía la pena. Ella era mi verdad, y no estaba dispuesta a renunciar a ella, sin importar lo que costara. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Ji-yeon y yo apenas nos veíamos, porque el peso de lo que había pasado en el baño nos seguía como una sombra. Cada vez que intentábamos hablar, el miedo a ser descubiertas de nuevo nos paralizaba. Pero en mi corazón, la chispa de nuestra conexión seguía ardiendo, más fuerte que nunca. En Cádiz las noticias corren como el viento. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a circular. Una vecina, doña Carmen, me miró con ojos inquisitivos mientras compraba pan en la panadería. ¿Es verdad lo que dicen de ti y esa chica coreana?, preguntó con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Me quedé helada sin saber qué responder. Solo somos amigas, mentí, pero mi voz temblorosa me delató. Ji-yeon, por su parte, estaba lidiando con sus propios demonios. En una de nuestras pocas conversaciones esa semana, me confesó que en Corea, ser abiertamente lesbiana era aún más complicado. En Seúl, mis padres esperan que me case con un hombre de buena familia, dijo, sus ojos llenos de tristeza. Si supieran de nosotras, no sé qué harían. Su vulnerabilidad me rompió el corazón, pero también me dio fuerzas para seguir adelante. Si ella estaba dispuesta a arriesgar tanto, yo también debía hacerlo. Una tarde, mientras paseábamos por el paseo marítimo, decidimos que no podíamos seguir escondiéndonos. Sofía, quiero estar contigo, pero no sé cómo hacerlo sin herir a todos a nuestro alrededor, dijo Ji-yeon, sus manos temblando mientras sostenía las mías. Le prometí que encontraríamos una manera, aunque en el fondo, no estaba segura de cómo. Esa noche organicé una cena en casa para intentar suavizar las cosas con mi padre. Preparé su plato favorito, tortilla de patatas, y puse la mesa con cuidado, como si un gesto tan simple pudiera reparar lo que se había roto. Pero cuando nos sentamos, el silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Finalmente mi padre habló. Sofía, no puedo aceptar esto. No es solo por mí, es por la familia, por la iglesia, por todo lo que nos ha sostenido durante generaciones. Sus palabras fueron como un cuchillo. Intenté mantener la calma, pero la rabia comenzó a crecer dentro de mí. ¿Y qué hay de mí, papá? ¿Qué hay de lo que siento? No importa. Mi voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. Él no respondió, solo bajó la mirada atrapado en su propio conflicto. Esa noche, después de que mi padre se fue a dormir, llamé a Ji-yeon. No sé si puedo seguir así, le dije, mi voz temblando. Ella me escuchó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré, Sofía, el amor no debería ser una guerra, pero si tenemos que luchar, lo haremos juntas. Sus palabras me dieron el coraje que necesitaba para seguir adelante, pero también me hicieron darme cuenta de lo mucho que estaba en juego. Al día siguiente decidí llevar a Ji-yeon a un lugar especial, una pequeña cala escondida a las afueras de Cádiz, donde el mar era cristalino y las rocas formaban un refugio natural. Allí, lejos de las miradas del pueblo, nos sentamos en la arena y hablamos como no lo habíamos hecho en días. Me contó sobre su infancia en Seúl, sobre la presión de ser la hija perfecta, sobre cómo siempre sintió que algo en ella no encajaba.
Cuando te conocí sentí que por primera vez podía ser yo misma, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. Yo también le abrí mi corazón. Le conté sobre mi madre, que murió cuando yo tenía 10 años, y cómo mi padre se convirtió en mi mundo. Por eso me duele tanto que no me acepte, confesé. Ji-yeon me abrazó y por un momento el mundo dejó de girar. Pero incluso en ese lugar perfecto, la realidad nos alcanzó. Un grupo de chicos del pueblo pasó por la cala, y uno de ellos, Miguel, un amigo de la infancia, nos vio. Su mirada de desprecio fue como un puñetazo. Esa noche los rumores se intensificaron. Alguien había escrito pecadoras en la puerta de mi casa con pintura roja. Mi padre al verlo se encerró en su habitación sin decir una palabra. Sentí que el mundo se derrumbaba, pero también supe que no podía rendirme. Ji-yeon y yo teníamos que encontrar una manera de sobrevivir, no solo por nosotras, sino por todas las que habían tenido que esconderse antes que nosotras. El amanecer en Cádiz siempre había sido mi refugio, pero esa mañana, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, solo sentía frío. La palabra pecadoras aún estaba fresca en la puerta de mi casa, y cada vez que pasaba por delante sentía una punzada en el pecho. Ji-yeon, que había pasado la noche conmigo para darme apoyo, intentó limpiar la pintura, pero el daño ya estaba hecho. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Si el pueblo quiere hablar, que hablen, dijo Ji-yeon, su voz cargada de una determinación que no había visto antes. Pero no voy a dejar que nos destruyan. Su valentía me dio fuerzas y juntas trazamos un plan. Hablaríamos con las personas que más importaban, empezando por mi mejor amigo, Luis, un chico de 22 años que siempre había estado a mi lado. Luis nos recibió en su pequeño apartamento en el centro del pueblo. Cuando le contamos todo, desde cómo nos conocimos hasta el incidente en el baño, su rostro pasó de la sorpresa a una calma comprensiva. Sofía, siempre supe que eras diferente y no en un mal sentido, dijo sonriendo. Si amas a Ji-yeon, eso es lo que importa. Pero no va a ser fácil. Nos advirtió que el pueblo estaba dividido, algunos, como doña Carmen, estaban indignados, pero otros, especialmente los más jóvenes, empezaban a cuestionar los prejuicios. Con el apoyo de Luis, decidimos enfrentarnos a los rumores de frente. Ji-yeon propuso organizar una exposición de arte en la universidad, donde ella presentaría sus pinturas, muchas de las cuales estaban inspiradas en nuestra relación. El arte siempre ha sido mi manera de hablar, dijo, sus ojos brillando con pasión. Acepté ayudarla, aunque sabía que exponernos así sería como caminar sobre brasas. Los días previos a la exposición fueron una montaña rusa. Trabajamos sin descanso preparando lienzos y organizando el evento, pero también enfrentándonos a miradas hostiles y comentarios susurrados. Una tarde, mientras colgábamos los cuadros en la galería, un grupo de estudiantes irrumpió y destrozó una de las pinturas de Ji-yeon. Era un retrato de nosotras dos, nuestras manos entrelazadas bajo un cielo estrellado. Verlo roto en el suelo fue como si me arrancaran un pedazo del corazón. Ji-yeon, sin embargo, no se derrumbó. Si quieren destruirnos, que lo intenten, dijo, recogiendo los pedazos con una calma que me dejó asombrada. Esa noche trabajó hasta el amanecer para rehacer la pintura, y cuando la vi terminada, era aún más hermosa que antes. Esto es por nosotras, dijo señalando el lienzo. Por todo lo que somos. El día de la exposición, el corazón me latía con fuerza. La galería estaba llena de estudiantes, profesores y algunos curiosos del pueblo. Mi padre no estaba allí, y aunque eso me dolió, no me sorprendió. Cuando Ji-yeon tomó el micrófono para presentar su trabajo, su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Habló de su vida en Corea, de las expectativas que la habían asfixiado, y de cómo encontró la libertad en Cádiz a mi lado. El amor no debería ser un secreto, dijo mirándome directamente. Y no voy a esconderme más. El público reaccionó de formas distintas. Algunos aplaudieron, otros murmuraron,
pero yo solo podía verla a ella, radiante bajo las luces de la galería. Al final del evento, un profesor se acercó y nos felicitó por nuestra valentía. Pero no todos fueron tan amables. Al salir, un grupo de chicos nos gritó insultos, y uno de ellos lanzó una piedra que rozó el brazo de Ji-yeon. La furia me cegó, pero ella me detuvo antes de que respondiera. «No dejes que nos conviertan en lo que no somos», susurró. Esa noche, mientras curaba el rasguño en su brazo, me di cuenta de que nuestra lucha apenas comenzaba. Pero también supe que con Ji-yeon a mi lado, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar, mi padre. Sabía que no podía seguir evitándolo, y que nuestra próxima conversación sería decisiva. La tensión en casa era insoportable. Mi padre y yo apenas intercambiábamos palabras, y cada vez que lo miraba, veía el peso de su decepción. Pero también notaba algo nuevo, una sombra de duda en sus ojos, como si estuviera luchando consigo mismo. Decidí que era el momento de enfrentarlo de nuevo, pero esta vez con más que palabras. Una mañana, lo encontré en el puerto, arreglando sus redes de pesca. El olor a sal y el sonido de las gaviotas llenaban el aire, pero entre nosotros solo había silencio. «Papá, necesito que me escuches», dije sentándome a su lado. Él no levantó la vista, pero supe que me estaba escuchando. Le hablé de Ji-yeon, de cómo me hacía sentir, de cómo me había dado el valor para ser yo misma. «No estoy haciendo esto para herirte», dije, mi voz quebrándose. «Solo quiero ser honesta». Por primera vez mi padre no respondió con ira. Suspiró, dejando caer la red en sus manos. «Sofía, no sé cómo manejar esto», confesó. «Toda mi vida me han enseñado que hay un solo camino correcto. Pero tú eres mi hija, y no quiero perderte». Sus palabras, aunque llenas de conflicto, eran un pequeño rayo de esperanza. Esa noche invité a Ji-yeon a casa. Quería que mi padre la viera no como una amenaza, sino como la persona que amaba. La cena fue tensa, con largos silencios interrumpidos solo por el sonido de los cubiertos. Pero Ji-yeon, con su calma habitual, empezó a hablar. Contó historias de su vida en Corea, de su amor por el arte, y de cómo Cádiz le había dado un hogar. Mi padre la escuchó y aunque no dijo mucho, noté que su expresión se suavizaba. Sin embargo, el pueblo no era tan indulgente. Los rumores se habían convertido en una tormenta, y una mañana encontré un panfleto en la puerta de la universidad que nos acusaba de corromper los valores de la comunidad. La indignación me consumió, pero Ji-yeon me recordó que no podíamos dejar que el odio nos definiera. «Vamos a seguir adelante», dijo apretando mi mano. «Por nosotras y por los que vendrán después». Decidimos organizar un evento comunitario, una noche de arte y música en la plaza del pueblo, para mostrar que el amor no era algo que temer. Trabajamos con Luis y otros amigos para preparar todo, desde puestos de comida hasta un escenario para actuaciones. La noche del evento, la plaza estaba llena de luces y risas, pero también de tensión. Algunos vecinos se acercaron con curiosidad, mientras otros nos miraban con desprecio. Ji-yeon y yo subimos al escenario, tomadas de la mano. Hablamos de nuestra historia, de cómo nos encontramos y de cómo el amor nos había dado fuerza. «No pedimos que nos acepten», dije, mi voz resonando en la plaza. «Solo pedimos que nos dejen ser». Algunos aplaudieron, otros se fueron, pero por primera vez sentí que habíamos plantado una semilla. Esa noche, mientras limpiábamos la plaza, mi padre se acercó. «No lo entiendo del todo», dijo, su voz baja. «Pero vi cómo mirabas a Ji-yeon esta noche. Y vi a tu madre en ti». Sus palabras me dejaron sin aliento. Era la primera vez que mencionaba a mi madre en este contexto, y supe que, aunque lento, su corazón estaba empezando a abrirse. El evento en la plaza marcó un antes y un después. Aunque no todos en el pueblo cambiaron de opinión, muchos comenzaron a vernos con otros ojos. Algunos vecinos, como la anciana doña Rosa,
Incluso se acercaron a disculparse por haber creído los rumores. Pero la lucha estaba lejos de terminar. Ji-yeon recibió una carta de su familia en Corea, exigiendo que regresara al final del semestre. No quieren que me quede aquí, me confesó con lágrimas en los ojos. Dicen que estoy avergonzando a la familia. La idea de perderla me aterrorizaba. Pasamos noches enteras hablando de nuestras opciones, pero ninguna parecía suficiente. ¿Podía ella quedarse en España? ¿Podía yo irme con ella a Corea? Cada posibilidad venía con un nuevo conjunto de problemas, pero lo único que sabíamos era que no queríamos separarnos. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, Ji-yeon me tomó de la mano y me llevó hasta el borde del agua. Sofía, pase lo que pase, quiero que sepas que tú has cambiado mi vida, dijo, su voz temblando. Nunca pensé que podría ser tan valiente. La besé bajo la luz de la luna, y por un momento el mundo entero desapareció. Pero la realidad siempre encontraba la manera de irrumpir. Un día, mientras ayudaba a mi padre en el puerto, un grupo de pescadores se acercó. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Paco, me miró con desdén. Tu padre no merece esta vergüenza, dijo. Antes de que pudiera responder, mi padre se interpuso. Mi hija no es una vergüenza, dijo su voz firme. Y si no puedes aceptarla, aléjate de nosotros. Fue la primera vez que lo vi defenderme y aunque no dijo más, su gesto lo cambió todo. Esa noche mi padre y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestras vidas. Me habló de su miedo a perderme, de cómo la muerte de mi madre lo había dejado con la carga de criarme solo. No quiero que sufras, Sofía, dijo. Pero veo cuánto amas a Ji-yeon, y no puedo ignorarlo. No fue una aceptación total, pero fue un paso enorme. Mientras tanto, Ji-yeon tomó una decisión: hablaría con sus padres por videollamada. Fue una conversación dolorosa, llena de lágrimas y reproches. Sus padres insistieron en que regresara a Corea, pero ella se mantuvo firme. Amo a Sofía, dijo, su voz clara a pesar del miedo. Y voy a luchar por ella. Cuando colgó estaba temblando pero también liberada. Por primera vez había elegido su propia felicidad. Sin embargo, el futuro seguía siendo incierto. Ji-yeon solo tenía unos meses antes de que terminara su visado de estudiante y necesitábamos un plan. Decidimos buscar opciones legales para que pudiera quedarse en España, pero el proceso era complicado y costoso. Luis nos ayudó a contactar con una abogada en Cádiz, especializada en temas de inmigración, que nos dio esperanza pero también nos advirtió de los desafíos. Cada día que pasaba, nuestra relación se fortalecía, pero también lo hacía la presión. Los rumores no habían desaparecido del todo, y aunque mi padre estaba empezando a aceptarnos, el pueblo seguía siendo un campo de batalla. Pero Ji-yeon y yo sabíamos que mientras estuviéramos juntas, podíamos enfrentarlo todo. Los meses siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Ji-yeon y yo trabajábamos con la abogada para encontrar una solución que le permitiera quedarse en España, pero cada paso parecía llevarnos a un nuevo obstáculo. Mientras tanto, nuestro amor se convirtió en nuestro ancla. Pasábamos cada momento libre juntas, ya fuera pintando en su pequeño apartamento o caminando por las estrechas calles de Cádiz, donde las luces de las farolas parecían guiarnos. Una noche, mientras preparábamos una cena improvisada, Ji-yeon me sorprendió con una idea. Quiero pintar un mural en el pueblo, dijo, sus ojos brillando. Algo que hagas que todos vean que el amor es universal. La idea me pareció arriesgada, pero también hermosa. Decidimos hacerlo en una pared abandonada cerca de la plaza, con el permiso del ayuntamiento, que sorprendentemente aceptó gracias al apoyo de algunos vecinos que habían asistido a nuestra exposición. El mural fue un proyecto monumental. Trabajamos durante semanas, pintando un paisaje de Cádiz con dos figuras femeninas tomadas de la mano, rodeadas de colores vibrantes que representaban la libertad y la esperanza.
Cada pincelada era una declaración, un grito al mundo de que no nos rendiríamos. Los vecinos pasaban y algunos se detenían a mirar, algunos con curiosidad, otros con desprecio, pero nadie podía ignorarlo. Mi padre, que había empezado a acompañarme más a menudo, vino a ver el mural una tarde. Se quedó en silencio observando las figuras en la pared. Es hermoso, dijo finalmente, y aunque no añadió más, supe que algo en él estaba cambiando. Esa noche me abrazó por primera vez en meses, un abrazo que decía más que cualquier palabra. Pero no todo eran victorias. Una mañana, recibimos una carta oficial. La solicitud de visado de Ji-yeon había sido denegada por un tecnicismo. La noticia nos devastó. Pasamos horas llorando, abrazadas en mi habitación, mientras el miedo a la separación nos consumía. No voy a rendirme, dijo Ji-yeon secándose las lágrimas. Encontraremos otra manera. Con la ayuda de la abogada, apelamos la decisión, pero el proceso podía tomar meses. Mientras tanto, Ji-yeon decidió escribir una carta abierta a su familia, explicándoles quién era y por qué había elegido quedarse. La carta, publicada en un blog local, se volvió viral en Cádiz y pronto mensajes de apoyo comenzaron a llegar de todas partes. Incluso algunos vecinos que antes nos evitaban dejaron flores frente al mural. El apoyo de la comunidad nos dio fuerza, pero también atrajo más atención negativa. Una noche alguien vandalizó el mural, cubriéndolo con pintura negra. Verlo fue como un puñetazo, pero en lugar de rendirnos, organizamos una jornada para restaurarlo. Decenas de personas se unieron, incluidos algunos vecinos mayores que nunca imaginé que nos apoyarían. Fue un momento de unidad que me hizo creer que tal vez el cambio era posible. Mientras tanto, mi relación con mi padre seguía evolucionando. Una noche mientras cenábamos me preguntó sobre Ji-yeon, no con juicio, sino con genuina curiosidad. Le conté cómo ella me había enseñado a ver el mundo de una manera nueva, y él escuchó con atención. Tal vez no lo entienda del todo, dijo, pero quiero intentarlo. Fue un pequeño milagro, pero un milagro al fin. El tiempo se agotaba. La fecha límite para el visado de Ji-yeon se acercaba, y aunque habíamos presentado todos los documentos posibles, la incertidumbre nos consumía. Pero en medio del caos encontramos momentos de paz. Una tarde, mientras paseábamos por la playa, Ji-yeon me dio un pequeño colgante con una estrella de mar. Para que siempre recuerdes que el mar nos unió, dijo sonriendo. Lo colgué en mi cuello prometiéndole que nunca me lo quitaría. La comunidad de Cádiz, aunque dividida, comenzó a inclinarse a nuestro favor. El mural restaurado se convirtió en un símbolo de resistencia, y más personas empezaron a compartir sus propias historias de amor y lucha. Incluso doña Carmen, la vecina que una vez me interrogó, vino a disculparse. No entendía, dijo con lágrimas en los ojos. Pero ahora veo que solo quieren ser felices. El punto de inflexión llegó una mañana, cuando recibimos una llamada de la abogada. La apelación había sido aceptada, y Ji-yeon podía quedarse en España con una visa temporal mientras trabajábamos en una solución permanente. Lloramos de alegría abrazadas en medio de la plaza, mientras los vecinos nos miraban con sonrisas. Esa noche organicé una cena especial en casa, esta vez con Ji-yeon, mi padre y Luis. Fue la primera vez que los cuatro nos sentamos juntos, y aunque hubo momentos de incomodidad, también hubo risas. Mi padre incluso bromeó con Ji-yeon sobre su amor por el arte, y por un momento sentí que éramos una familia. El verdadero milagro, sin embargo, vino al final de la noche. Mi padre me llevó aparte y me entregó una carta. «Es de tu madre», dijo, su voz temblando. La escribió antes de morir, diciendo que quería que fueras feliz, sin importar cómo. Las lágrimas cayeron mientras leía sus palabras, y supe que, de alguna manera, ella estaba con nosotros. El pueblo nunca sería perfecto, y siempre habría quienes nos juzgaran. Pero Ji-yeon y yo habíamos encontrado nuestro lugar, no solo en Cádiz,
sino en los corazones de quienes nos apoyaban. Nuestra historia no era solo nuestra, era un faro para otros que aún tenían miedo de amar abiertamente. Mirando atrás, el día en que mi padre nos descubrió en la ducha fue el comienzo de todo. Fue el momento en que el mundo intentó rompernos, pero en cambio, nos hizo más fuertes. Ji-yeon y yo seguimos pintando, amando y luchando, sabiendo que aunque el camino es largo, el amor siempre encuentra una manera.